Señor, quiero que vayamos en estos momentos al libro de Génesis. Génesis capítulo 22 y versículo 14. Gloria al Señor. Puede alabar el nombre del Señor mientras está buscando Génesis, porque Génesis es difícil de encontrar. Ese libro es difícil. Te va a tardar un tiempo en buscar a Génesis. Aleluya. Muchos dirán, ¿dónde está Génesis? Es el primer libro de la Biblia. Gloria al Señor. Génesis 22 y capítulo 14. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido leída y tu palabra, Señor, es poderosa, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor, en esta tierra, junto con tu Espíritu Santo, Dios mío. Señor, y en esta tarde te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor. Queremos escuchar en esta tarde lo que tienes que hablarnos a todos nosotros, Padre. Quítame a mí, ponte tu Espíritu Santo, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse en esta tarde. Como título a esta pequeña serie, no sé dónde vamos a llegar, los nombres de Dios. Nombres de Dios. Aleluya. Hay que entender que nuestro Dios es uno, es único. Que nuestro Dios, hay muchos dioses por ahí, pero con D minúscula. Nuestro Dios es con D mayúscula. Él es el único y sabio Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de nuestros padres, el Dios de mis hijos, de todas mis generaciones, es el Dios de los cielos, el que creó los cielos y la tierra. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Y en esta tarde hablaremos de Jehová Jireh o Jehová Jireh, como usted quiera pronunciarlo. Diferentes partes de Latinoamérica pronuncian la G diferente, pero Él es el Dios que provee todo lo que necesitamos. Y esta tarde hablaremos sobre Jehová Jireh, porque ¿cuántos saben que hay poder en un nombre? Mire que si hay poder en un nombre, que si comienzo a hablar de diferentes nombres, sean deportistas o sean políticos, ese nombre va a traer algo a su vida. Va a traer buenos recordatorios o no muy buenos recordatorios. Si comenzamos a decir nombres de personas famosas, vamos a tener un pensamiento. Hay un poder en un nombre, hay poder en un nombre, y cuánto más en el nombre de nuestro Dios. Mire que si hay poder en el nombre de nuestro Dios, de Jesús. La Biblia nos dice, Pablo allá en la cárcel escribiendo, el Espíritu Santo lo pone a escribir y le dijo estas palabras, le dijo a Pablo. Yo quiero que tú pongas en Filipenses estas palabras, porque el mundo tiene que entender que hay poder en un nombre, pero aún más todavía en el nombre de Jesús. Miren que es el poder que la Biblia dice, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no puso a nadie más, sino le dijo, yo quiero que tú escribas que en el nombre de Jesús hay tanto poder que se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Mire que si ese nombre hay poder. Usted y yo estamos en esta tarde aquí porque ese nombre, alguien nos habló de ese personaje, de esa persona, del nombre de Jesús. Y ese nombre, cuando lo recibimos en el corazón, nos cambió. La Biblia dice, no solamente se tiene que doblar toda rodilla, sino que incluye, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces hay poder en el nombre de nuestro Dios. Por eso cuando Jesús caminaba en la tierra, decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús, cuando oraba por los enfermos, eran sanados. Cuando oraba por el que estaba endemoniado, quedaba libre. Cuando oraba y cuando llegaba a un lugar, ese nombre hacía
y movía el corazón del hombre. Y este nombre tiene tanto poder que continúa haciendo lo mismo en el día de hoy, en el día de mañana. Siempre el nombre de Jesús va a traer a nosotros, hermanos, refrigerio en los días más difíciles. Por eso sentí hablar de los nombres de Dios. No sé dónde vamos a llegar. Hablaremos de 1, de 2, de 3, 4, no sé. Solo Dios sabe, pero en este día me quiero enfocar en Génesis 22:14, donde el Señor allí, sabemos la historia, vamos a hablar un poquito de la historia de Abraham, gloria a Dios, donde Jehová llama a este hombre Abraham, y allí Dios tiene un trato con Abraham. Allí Dios tiene un trato como Dios lo tiene con nosotros también. Dios trata con nuestras vidas en momentos diferentes de nuestras vidas. Dios trata con el hombre, con la mujer, con el joven, con el niño. Dios trata con nosotros en diferentes formas, en diferentes tiempos, porque Dios nos ama tanto. ¿Cuántos sabían que Dios nos ama? Dios nos ama tanto que Él le interesa cómo nosotros nos podemos sentir hoy en este día. Sí, Él es nuestro Padre y Él le interesa cómo usted se siente hoy espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Dios le interesa cómo estamos viviendo, cómo estamos funcionando. Dios está interesado de todo detalle de nuestras vidas. Como un buen padre también se interesa por el bienestar de sus hijos en la tierra también. Dios tiene un trato con Abraham porque Dios tenía un propósito grande en la vida de este hombre. Dios llamó a Abraham y sabemos su historia, lo llamó y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, porque tengo cosas que darte, que enseñarte, tengo un plan contigo, un propósito, y tienes que ser obediente a mi voz. Obediencia es clave en nuestra vida como cristianos con el Señor. Tenemos que ser gente obediente. Y en el capítulo 22, en los primeros versículos, Dios llama a Abraham y en el versículo 2 le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Dios llama y le está pidiendo a Abraham su hijo, su único hijo. Si usted es padre y tiene un hijo, a lo mejor puede entender bastante de lo que estaba aconteciendo en esta escena. Dios no se contradice en ningún momento cuando Él está hablando con el hombre. Dios nunca, escuche bien, Dios nunca se contradice cuando nos pide algo para hacer, cuando Dios prueba al hombre, porque dice aquí que Dios lo probó, no tentando, sino que lo probó porque hay un propósito, había un proceso que este hombre tenía que pasar para luego más tarde ser el padre de la fe. Dios le pide su hijo, a su único hijo. Qué mandato tan alto, ¿verdad que sí? Es un mandato muy alto el que Dios le pida a un padre. Y si vamos a la historia, cuando nace a Isaac, este hombre Abraham tenía 100 años. Entonces este hombre no tenía hijos, y la historia dice que pues le nace Ismael, pero el hijo de la promesa todavía no había nacido. Cuando él tiene 100 años, nace Isaac. Dios le dice: yo quiero que te vayas al monte de Moría. Moría significa ordenado y considerado por el Señor. Entonces hay que tener en cuenta que si Dios lo mandó a aquel monte que significa ordenado, tenemos que entender que la Biblia nos enseña en el Salmo 37:23 que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Que cuando Dios nos manda a hacer algo, que cuando Dios nos llama a hacer algo, es porque Dios lo ordenó y Dios sabe el final que nosotros vamos a tener en lo que Dios nos mandó a hacer. Pero Dios no nos va a decir a nosotros: te va a pasar esto y va a acontecer esto. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, como lo fue este hombre. Cuando Dios le dice: vente a ese monte significa ordenado o considerado por el Señor. Tenemos que dejar que Dios dirija nuestros pasos en este caminar.
Muchas veces Dios nos trata de llevar a ciertos lugares, de llevarnos a ciertos momentos en nuestra vida, a ciertos asuntos, y nosotros como que nos resistimos. Nos resistimos porque no es agradable en el momento, pero la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Tenemos que dejar que Dios ordene nuestros pasos. Si Dios es Dios de nuestra vida, tenemos que dejar que Dios no solamente ordene ciertas cosas, sino que Dios ordene toda nuestra vida. Entendiendo que Dios está en control de nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios lo mandó a ese lugar, Dios lo mandó a ese monte, y Abraham, no se crean que la Biblia no nos dice, pero imagínense cómo se sentiría Abraham esperando tantos años por la promesa. Ahora tiene 100 años. Imagínense en nuestros tiempos un hombre de 100 años en estos tiempos que le den la noticia: vas a ser papá. ¿Verdad? Como que en nuestra mente pequeña no lo podemos entender. Como que en nuestra mente pequeña eso no cabe, no tiene sentido. Hay cosas que muchas veces para nosotros no tienen sentido, pero para Dios tienen tanto sentido. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Porque no le vemos nosotros sentido. Creemos que para Dios no tiene sentido lo que está aconteciendo o el mandato que Dios nos está pidiendo en ese momento. A lo mejor Dios le está diciendo a usted: mira, yo quiero que después, cuando termine el servicio, le firmes un cheque a tal hermano. Porque Dios, hermano, Dios hace cosas que a veces nos quedamos boquiabiertos, como decimos en Puerto Rico. Mire, que Dios hace cosas a veces que no tienen sentido. Cuando la Biblia nos enseña que cuando Naamán está leproso, Dios lo manda a bañarse o a meterse en el lugar, en la agua más sucia. Porque hay cosas que para el hombre no tienen sentido, pero para Dios tienen sentido, porque no solamente tienen sentido para Dios, es que Dios nos está enseñando una lección en todo lo que está pasando en nuestras vidas. Y este hombre era muy orgulloso, y Dios le dice: yo quiero que te metas en el Jordán. Pero ese Dios está muy sucio, pero por mí son ordenados los pasos del hombre, dice el Señor. Dios lo estaba llevando a cierto lugar en su vida. Seguimos leyendo. La Biblia dice que Abraham se levantó de mañana, en el versículo 3, enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos de Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, 3 días de camino. Imagínense la conversación que tuvo Abraham con Dios. Imagínense las preguntas que surgieron en esos 3 días de camino. Imagínense las conversaciones que surgieron a lo mejor entre Abraham y su hijo, porque él sabía que iba a ofrecer a su hijo porque Dios se lo pidió. Nos podemos imaginar aquí las conversaciones que tuvieron el padre con el hijo, Abraham con Dios, y me imagino que estos 3 días Abraham lloró. Oiga, no me diga que usted no va a llorar cuando Dios le pide su único hijo. Me imagino que este hombre, la Biblia no nos lo enseña, pero en la historia yo puedo ver que Abraham estaba llorando. Quién sabe de noche, quién sabe su hijo no lo vio llorando, pero él lloraba. Él era humano también. Y este hombre, 3 días de camino, 3 días, las preguntas, los pensamientos que pasaron por la mente de Abraham. Pero él entendió que si Dios lo llamó, Dios también tenía la respuesta. Mire, hermano, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19 nos dice esto. Escuche bien, porque estamos hablando de Abraham, estamos hablando de una promesa, estamos hablando de lo que Dios le dijo, del pacto. Y en el versículo 17 de Hebreos 11, la Biblia nos enseña que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en ti, en Isaac, tú serás llamada descendencia, te será llamada descendencia. El 19 está poderoso, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a
a recibir. Abraham sabía que si Dios le había prometido a un hijo, y el hijo iba a ser la promesa que en ti serán benditas todas las naciones, él sabía que Dios tenía el poder para levantarlo de entre los muertos. Yo creo que alguien necesita escuchar esta palabra en esta tarde. Alguien necesita escuchar que si Dios, hermano, nos llamó, que si Dios nos proveyó en nosotros conocerle y estar en esta casa y caminar junto con Él, Dios nos va a proveer todo lo que nosotros podamos necesitar en esta vida, aleluya, porque cuando estemos en la obra estaremos juntamente con Él. Pero para esto necesitamos obediencia y creerle a nuestro Dios. Mire, Abraham, la Biblia nos enseña ahí en el 19, pensando que Dios es poderoso. Yo no sé cómo usted ve a Dios como poderoso. Yo no sé cómo usted lo encuentra o puede imaginarse que Dios es poderoso. A lo mejor lo ve como un hombre que tiene músculos grandes. A lo mejor lo ve como alguien que mide mucho. Mire, la Biblia nos enseña que Dios es tan grande que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. La Biblia nos enseña que el cielo es el trono de nuestro Dios y la tierra es el estrado de sus pies. El Dios que le servimos es un Dios grande, es un Dios tan grande y tan grande que no podemos concebir. Pero cuando somos retados por la palabra de Dios, vemos a Dios pequeñito. Hacemos a Dios pequeñito y hacemos el problema o la circunstancia viceversa. Hacemos la circunstancia que es tan grande que mi Dios no puede porque ahora en el momento mi Dios es pequeño. No. Hay que entender hoy que nuestro Dios es grande, es poderoso, es soberano. Él todo lo sabe, lo conoce, hermano. Y cuando Dios nos llama y nos pide algo, Dios nos va a respaldar. Pero tenemos que en el proceso entender y creerle a Dios y tener obediencia de que Dios lo va a hacer. Abraham dijo: yo sé que mi Dios es poderoso aún para levantar de entre los muertos. Había una garantía, había una seguridad. Usted y yo en esta tarde tenemos la garantía que tenemos el Espíritu Santo y Él nos da a nosotros esa seguridad, aleluya, que no importando lo que pueda pasar en nuestra vida o en esta vida, Dios, hermano, la Biblia dice que Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, gloria al nombre del Señor. Si Dios está a nuestro lado, hermano, si Dios está alrededor nuestro, la Biblia dice: tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Él es escudo. Si Dios es por nosotros, ¿por qué tememos tantas veces? Cuando Dios nos llama y cuando Dios nos dice lo necesario. Estamos hablando de los nombres de Dios. Estamos hablando del Dios tan poderoso, un Dios tan grande, tan fuerte. Un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, lo conoce, lo entiende. A veces pensamos en nuestra mente que Dios no entiende lo que estoy pasando. Mire, es que Dios no sabe, no sé si Dios podrá entenderme, no sé si Dios podrá hacer esto posible. Miren, este año estoy oyendo unos testimonios que solamente Dios es el único que puede hacer lo que Dios está haciendo. Cosas que ojo no vio, ni oído Dios, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verdaderamente que esa palabra es para nosotros. Y estoy escuchando y viendo cosas, hermanos, que solamente la mano de Dios, su poder, su gloria, es posible, es capaz de hacer lo que está sucediendo. Pablo en un momento en la palabra, en Hechos 17, está en Atenas y se encuentra con un pueblo que estaba inundado, sumergido en la idolatría. Este pueblo estaba en la idolatría, este pueblo estaba en Atenas, gloria al nombre de Jesús, estaba tan metido en la idolatría. ¿Sabe que este hombre buscó y encontró la oportunidad precisa para hablarle de este Dios? Estamos hablando de los nombres de Dios, estamos hablando del Dios, hermano, que hizo todo lo que nosotros podemos ver.
No se deje lavar la mente de que este mundo se hizo de un boom y que sucedieron unas cosas. No, este mundo lo hizo nuestro Dios. Mire, este fue el mismo Dios que le dijo a Moisés, yo soy. ¿Sabe que cuando Dios le dice, yo soy, te envió, le está diciendo, yo soy y detrás de mí no hay otro, ni después, yo soy, yo siempre he existido, yo siempre seré, yo siempre he estado. Dile que yo soy, te envió, que ellos van a entender. Aleluya. Ese es el Dios que le servimos, el que dice, yo soy. ¿Se ha puesto a pensar de dónde vino Dios? Déjeme decirle, Él siempre ha existido. Eso tiene que hacer algo en su vida. Mire, no hay otra gente, no hay otro Dios en el mundo que pueda decir lo mismo, porque son dioses falsos, pero nuestro Dios siempre ha existido. Nuestro Dios siempre ha vivido. Nuestro Dios es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. La Biblia dice que su misericordia es desde la eternidad. Entonces, si dice eso, es porque Él mismo en misericordia le está ofreciendo. Significa que Él es desde la eternidad hasta la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Mire, le servimos un Dios tan grande, tan fuerte. Le servimos un Dios tan poderoso. Le servimos un Dios, hermano, que hace milagros, que hace prodigios, que hace señales. Un Dios, hermano, que salva, que liberta. Un Dios que también nos provee. Y Pablo le dijo esto en el versículo 24 del capítulo 17. Esto me fascina. Empezamos en el 23 porque dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Sabe que todavía hay gente que no conocen a Dios? En el tiempo que vivimos hay gente que todavía no conocen a Dios. Es necesario, hermano, que conozcamos a Dios. Es necesario que confiemos en Dios. ¿Sabe cómo usted va a conocer a Dios? Cuando usted le da todo tu ser, toda tu mente, tu corazón, se lo entregas a Él y dice, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, pero no superficial. Yo quiero conocerte a profundidad. Yo quiero verdaderamente conocerte, Dios, de tal forma que cuando yo hable, que cuando yo ore, que cuando yo crea esa palabra, que tú veas milagros, que tú veas señales. Y Pablo le dice, a ese Dios que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Oh, esto está poderoso. Reciba esto en el nombre de Jesús. Siendo Señor, mire, le dice, a ese Dios que ustedes están ahí con esa inscripción que no conocen, a ese es el Dios que yo vengo a anunciarle, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Jehová proveerá. Dios no necesita que nosotros le demos algo. Él no le está pidiendo a nadie. Nuestro Dios no depende de la gente más millonaria del mundo. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo lo que nosotros podamos ver. A veces creemos que el hombre más rico del mundo, creo que es el de Amazon, que ese hombre es tan poderoso. Mire, ese hombre al lado de Dios no es nada. Tiene que recibir a Cristo para que pueda ser alguien ahora, porque el dinero que tenga sin Cristo no es nadie. Mire, sin Cristo nada somos, separados de Él nada podemos hacer. Entonces nuestro Dios no depende de Nueva York, no depende de los ricos del mundo, no depende cómo esté la tasa. Nuestro Dios, dice, Pablo le dijo a ellos, nuestro Dios no tiene necesidad de nadie. Él es quien provee, no, al contrario, Él es el Dios que provee. Él es nuestro proveedor. Créelo en esta tarde. Lo que usted tiene es de Dios. Mire, la Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. My God, aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta tarde, pero el Dios que nosotros le servimos es el dueño de todo, del cielo, de la tierra, de las montañas, de los ríos,
de todas las personas, de todo lo que hay en este mundo, le pertenece a mi Dios, a tu Dios, al Dios de tus hijos, al Dios de tus nietos, de tus bisnietos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y la Biblia dice: ni es honrado por manos de hombre como si se dase de algo, pues Él es quien da vida a todos da vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Fíjese, escuche bien: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aleluya. Si usted está aquí es porque Dios, hermano, lo prefijo ya, que usted iba a estar en Chicago, en Oakland, que iba a estar en esta ciudad. Dios le lo tenía señalado. Hermano, a veces usted se pregunta: pero ¿cómo yo llegué a esta ciudad? A veces nos preguntamos: pero ¿cómo yo llegué a este lugar? Es que Dios ya lo tenía prefijado para nosotros. ¿Dónde íbamos a estar? ¿Con quién nos íbamos a casar, hermano? ¿A qué iglesia íbamos a asistir? ¿Quién iba a ser nuestros hermanos? Dios le tenía ya todo en su pensamiento. Dios lo tenía. Escuche bien, sigamos leyendo. Dice 27, ¿para qué, hermano? Para que todo esto es para qué, con un propósito. Todo esto es para que busquen a Dios. Dios no te ha dado todo lo que tú tienes para que te olvides de Dios. En otras palabras, ya tengo tanto, ahora Dios te busco después. No. Todo esto es para que nos enamoremos de Dios, para que busquemos a Dios, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos, somos como algunos de nuestros propios profetas. También han dicho: porque linaje somos suyos. Porque linaje suyo somos. Le servimos a un Dios, hermano, tan lindo y tan misericordioso y tan lleno de gracia, un Dios tan bueno, un Dios tan poderoso. Pero Él le dice aquí: yo quiero que ustedes reconozcan este Dios para que busquen a Dios. No es reconocer a Dios como un Dios que nos bendice y que nos da y que nos ayuda. Eso es muy bonito y ese es nuestro Dios, lo que estamos estudiando en esta tarde. Pero hay que entender que cuando Dios dice que Dios provee, lo primero que pensamos es en el billete, ¿verdad que sí? Pensamos, pero vamos a ver en esta tarde cómo Dios provee aún más. Porque el dinero no lo es todo. Y tampoco no necesitamos el dinero, ¿verdad que sí? Me acuerdo años atrás el pastor decía: cuando alguien se va a casar no se van a dar besitos y van a mandar el bill de la luz con besitos. No, los billes no se pagan con besitos y abrazos, ¿verdad que no? Necesitamos el dinero, pero quiero que entiendan, Dios quiere que entiendan que Dios nos provee aún más allá que el dinero, iglesia. Dios nos provee más, aún más allá de lo que nosotros podamos pensar monetariamente. Y sí, nuestro Dios lo hace, y sí, Él continúa haciéndolo, y sí lo continuará haciendo en nuestra vida. Pero tenemos que pasar aún más allá, porque hay cosas que Dios quiere proveer para nosotros que son más importantes que el dinero. Oh, alábalo en esta tarde, porque mira, Dios quiere proveerte cosas espiritualmente que has estado esperando, pero nos enfocamos en lo material. Nos enfocamos en lo material y decimos: Señor, no me has proveído. Cuando Dios, hermano, quiere proveernos en todas nuestras áreas. Alábalo en esta tarde. Mire, proveer significa abastecer, proporcionar o conceder, suministrar todas las cosas, aquí viene lo lindo, para un fin. Dios no nos da a nosotros por darnos porque le caíste bien y fuiste muy espiritual en esta semana, porque ayunaste y leíste, pues Dios te va a bendecir. No. Dios nos abastece, Dios nos provee, Dios nos da, Dios nos suministra todas las cosas para un fin. En otras palabras, lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios te va a dar y te va a continuar dando, es para el fin de darle gloria al Señor, para que su reino crezca, para edificación, para que podamos compartirlo con otras personas que no tienen. Oh, alabado al Señor, alábalo fuertemente en esta hora. Porque a veces pensamos que Dios me bendijo y tengo mucho dinero y soy bendecido. Y mire, hay que tener cuidado que usted no vaya con esa actitud que Dios me ha bendecido mucho, hermano. Usted no sabe.
No, 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 no. Todo esto es con un fin. Y no es de que usted y yo nos demos gloria, que le demos la gloria al Señor. ¿Entiende, iglesia? Que cuando Dios lo bendiga, no es para pararse donde sea y decir, Dios me ha bendecido mucho y tengo aquello y aquello y aquello. No, todo esto es para, mire, separados del Señor nada podemos hacer. No crea que porque tiene un dinerito más que el otro hermano, usted es mejor que él. No piense en ningún momento que porque tiene mejores cosas que el otro hermano, no menosprecia al otro hermano, sino que véalo de esta forma, como dice la palabra, tenemos que bendecir a nuestros hermanos. Y Dios, hermano, cuando usted lo comienza a hacer, Dios le va a proveer aún más todavía, porque está haciendo ahora, está dando Dios, ve que usted da y Dios dice, lo voy a bendecir más todavía. Yo le doy gracias al Señor por la gente que Dios ha puesto alrededor mío, que me bendice. Veo a Dios en eso y bendigo hacia adelante. Y bendigo hacia adelante porque eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nuestro Dios nos provee con el propósito, con el fin, aleluya, de traer gloria al nombre del Señor. Continúo. Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y mire esto clave, y volveremos a quien a vosotros. Entonces, por eso es que Abraham, Dios escogió a este hombre. Dios lo escogió, mire, Dios sabe por qué Él escoge a ciertas personas, a las personas que Él escoge para ciertos trabajos en su reino. Usted nunca cuestione por qué aquella persona está haciendo aquello y yo no. Nunca cuestione, pero ¿por qué aquel y yo no? Mire, es que Dios sabe la disposición de esa persona. Dios sabe cómo ha capacitado a esa persona. Dios sabe la resistencia de esa persona para poder llevar a cabo aquel trabajo para el Señor. ¿Entendemos esta tarde? Entonces, Abraham, este hombre, Dios lo llamó, y este hombre no era diferente a nosotros, era humano como nosotros. Pero él sabía y tenía una fe en el Señor, él tenía una confianza, él tenía una obediencia, él sabía que el Dios que lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, este Dios lo había llevado todo este tiempo. Él sabía que ese Dios, él conocía a Dios, y él dice, yo sé que mi Dios me sacó de allí y Dios me va a seguir proveyendo, y Dios va a seguir abriendo puertas donde se me cierren. Dios me va a abrir puertas, y donde allá la gente no me quiera, me va a mandar a otro lugar donde gente me ayude, donde gente me fortalezca, porque él sabía quién era Dios. Es importante en los días que vivimos, iglesia, conocer a Dios. Conocer a Dios. Yo creo que el lugar perfecto de conocer a Dios lo tiene en sus manos, la palabra del Señor. Mire, la palabra, usted lee la palabra del Señor, la palabra de Dios es viva, y usted va a conocer al Señor. Esa palabra, cuando usted la abra y comienza el Espíritu Santo, lo va a llenar de paz, lo va a llenar de gozo, lo va a iluminar, lo va a ayudar, le va a dar nuevas fuerzas, le va a dar nuevas ideas. Esa palabra, la palabra del Señor, va a comenzar, iglesia, se lo digo, a conocer a Dios. Abraham le dice, quédense ustedes aquí. Esto no es un show, me imagino yo. Ustedes no van a ver nada aquí. Esto es entre Dios, el muchacho. Se van a quedar aquí. Pero tengan cierto que vamos a adorar, pero vamos a volver. Tengan cierto que vamos a ir al monte, vamos a adorar. Esto es algo clave, esto a mí me estremeció. Mire, venimos los domingos a adorar y mi esposa alaben al Señor y al grupo, porque es que hay algo una esencia tan linda en nosotros adorar a Dios. Hay un tesoro, hay una perla en nosotros adorar a Dios. Hay algo tan lindo cuando el pueblo de Dios se reúne a alabar su nombre, que este hombre lo entendía y dijo, nosotros vamos a adorar a Dios, nosotros vamos, mira, aquí vemos una familia adorando al Señor, padre e hijo. Padre, adora también con tu hijo. Enséñale a tu hijo a adorar a Dios. ¿Sabe que a veces como padres le enseñamos cosas terrenales, los cuales son importantes, manejar y guiar una bicicleta y hacer muchas cosas, pero
hay algo que nunca se le olvidará a sus hijos cuando usted le enseña a adorar a Dios, Padre. Ahora estoy hablando a los padres, no a las madres. A los padres, enséñele a su hijo a adorar a Dios, que más tarde se lo va a agradecer. Y ellos fueron a adorar a Dios. Ellos fueron a darle gloria al nombre del Señor. Seguimos leyendo. Tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron a ambos. Mire cómo dice aquí: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre el niño Isaac su hijo, y Abraham tomó el fuego, el cuchillo, y fueron ambos. Entonces vemos en esta historia que Dios le dice a Abraham: dame tu hijo, a tu único hijo, sacrifícamelo. Y este hombre, en obediencia, toma este viaje. 3 días de viaje, llegan al monte, a donde Dios le dijo, porque mire, Dios le dice a ellos: vas a ir al monte que yo te voy a decir, allí vas a ir. Y vemos que están ellos dos, ahora van a adorar a Dios. Vamos al versículo 7, habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Él respondióme aquí, hijo, y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, aún caminando aquellas montañas, aquel viaje. Las montañas rocosas, quién sabe, están bien altas. Y allí Abraham, con su mirada en el premio, con su mirada en el Señor, con su mirada en la promesa, y él confiando le dijo: no te preocupes, que Dios proveerá el cordero para el holocausto. Mire, esto no son palabras fáciles de decirlas. Esto no son palabras fáciles de decir. Estas son palabras que cuestan decirlas. Y más de un padre que va en camino a sacrificar a su hijo. Y le dice: no te preocupes, que Dios proveerá el cordero. Y cuando llegaron, el versículo 9, al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Vemos otra vez al padre y al hijo. Gloria al Señor. Dice que Abraham hizo un altar. Edificó Abraham un altar. Otra vez hablando con el padre, hablando con los padres. Hay que edificar altares. Y le dice en el versículo 10, en el versículo 9: y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la roca. En el 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire, usted se puede imaginar a su hijo, a su único hijo, y usted sabe, en toda esa trayectoria de 3 días, en todo este viaje, que usted va a llegar allí y que su propio hijo está llevando la leña y que usted lo va a degollar porque Dios le dijo. Esto está difícil. Esto es algo difícil, pero el que le cree a Dios, el que le cree a Dios sabe que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El creerle al Señor, van a haber momentos dificultosos donde no vamos a entender, pero mire, nada, no vamos a entender nada de lo que está sucediendo. Pero Dios te dice en esta tarde, cuando llegue ese momento, Dios te dice: yo quiero que tú confíes en mí, dice Dios. Yo quiero que tú entiendas que estoy contigo. Yo quiero que tú entiendas que no vas a estar sola ni solo, que cuando llegue ese momento, yo quiero que tú con fe creas que yo tengo toda tu vida en mis manos y que estoy dirigiendo tus pasos en estos momentos, aunque no lo puedas entender. Y cuando llega a ese lugar, que tiene el cuchillo en la mano, el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hay cosas que tenemos que entregarle al Señor.
Hay cosas que como individuos, como personas, como iglesia, cosas que están estorbando, que tenemos que entregarle al Señor, que a veces Dios nos llama a entregarlas, pero se las entregamos a media. A veces le entregamos aquellas cosas que ya nos cansamos de hacer, pero Dios quiere que le entreguemos hoy todo para que haga una provisión completa en nuestras vidas. Mire, la Biblia dice, Dios le dijo, no te preocupes, no vas a matar al muchacho. Dios le aguantó la mano porque no le rehusó. En otras palabras, nunca le dijo, no, a mi hijo no lo vas a matar. Él en obediencia iba creyéndole al Señor. Tú me pides mi hijo, te lo voy a dar. Entonces hay cosas que tenemos entregar, que entre nosotros entregarle al Señor hoy, no mañana, no la semana que viene. Hoy hay que entregarle al Señor todas aquellas cosas, hermanos, que no queremos soltar. Tenemos que entregarle aquellas cosas que no queremos soltar. ¿Sabes por qué? Porque nos sentimos muy cómodos con esas cosas, pero a Dios no le agradan esas cosas. Cosas que nos están aguantando que nosotros no avancemos al reino de los cielos. Cosas que nos están aguantando a nosotros, que nosotros no demos un paso gigantesco del reino de Dios. Cosas que nos están aguantando. ¿Sabe qué? Pueden ser material, pero yo estoy hablando, Dios habla de cosas espirituales. Cosas espirituales como la duda, como el miedo, como el yo no puedo, es que yo fui tal persona. Esas cosas Dios dice, hoy tienes que entregármelas para que tú veas que yo voy a proveer. Para que veas que soy el Dios que provee todas las cosas. No te preocupes, estoy contigo. La Biblia dice que el Señor se proveyó de un cordero. El versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal, en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Hay gente, mira, hay gente en esta tarde que tiene que cambiar de monte. Hay gente que tiene que cambiar de monte y ir al monte de Jehová Jireh. Tienen que meterse a ese monte en esta tarde. Hay gente que están viviendo en el monte, yo no sé cuál están viviendo, pero Dios dice, yo quiero que salgas de ese monte y entres en el monte de Jehová Jireh. Jehová te va a proveer. Nunca piense que porque usted es de otro lugar del mundo, Dios no le va a proveer a usted. Esas son las cosas que Dios quiere que le entreguemos en esta tarde. A veces pensamos que porque no hablamos el idioma, porque no tenemos escuela, porque no tenemos los recursos necesarios, entonces ahí estamos haciendo a Dios pequeñito. No, Dios dice, yo soy el Dios que todo lo puede. El Dios omnipotente. Lo que tú tienes que hacer es aprender a confiar en mí, dice Dios. Lo que tenemos que hacer es aprender a depender de Dios, no depender de nuestros trabajos. Hay que respetar y hay que obedecer las leyes de nuestro trabajo, pero no pongamos tanto la confianza en nuestros trabajos, que a veces le ponemos más confianza a donde trabajamos que en Dios. A veces hay una dependencia más de la compañía o de quien estamos trabajando que de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces tenemos que aprender a depender en Dios. Mire que Dios, hermano, nunca falla. Dios proveyó a su pueblo en el desierto. Cuando el pueblo sale de Egipto y se va y Dios lo lleva por el desierto, allí Dios le proveyó a su pueblo. En el desierto Dios también provee para los suyos. En el desierto Dios proveyó agua, proveyó columna de nube. En el día le proveyó columna de nube, por la noche columna de fuego. Allí Dios le proveyó maná, codornices, zapatos, le proveyó todo lo que necesitaron en el desierto en aquel tiempo, porque Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas en esta tarde? ¿Qué necesitas tú de parte de Dios en esta tarde? No lo que tú quieres. ¿Qué necesitas verdaderamente de parte de Dios en esta tarde? Él es tu Dios, tu proveedor. Él es mi proveedor. Jehová, hermano, provee. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:19, un versículo muy favorito mío. Mi Dios, haga usted mi Dios, diga mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta
Mire, Dios no suple solamente aquellas cosas que usted a lo mejor piensa que Dios, yo no sé, hermano, confía en Dios. Sí, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Dios va a suplir todo, hermano, lo que a usted le pueda faltar hoy, mañana, el mes que viene, el año que viene. No solamente a usted, a su esposo, a sus hijos, a su familia. Mire, hermano, Dios es tan bueno que Dios proveyó para que nosotros recibiéramos a Cristo en nuestros corazones. Él sigue siendo tan bueno que Dios va a proveer, mire, porque a veces nos enfocamos en lo material, pero escuche esto, Dios va a proveer para sus hijos que todavía no conocen a Cristo. Dios va a proveer el momento, el lugar, va a proveer la persona que le lleve a Cristo para que ellos conozcan a Cristo. Créalo en esta tarde. Dios va a proveer, hermano, todo lo necesario para que su familia y mi familia venga a los pies de Cristo. No sabemos el tiempo, no sabemos el lugar, pero eso no nos resta a nosotros. Abraham no miró cómo Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Él solamente obedeció a Dios. Él solamente le creyó a Dios. Y Dios va a proveer para nosotros, para ustedes, para cada uno de nosotros, que nuestras familias vengan a Cristo. El escenario, mire, el escenario como lo hizo conmigo, con usted, con nosotros, Dios va a hacer un escenario también para los suyos, para los nuestros, para que vengan a conocer a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Mire, hermano, Dios proveyó a Elías. Escucha bien, Dios proveyó a Elías cuando Elías predice la sequía. Dios le dice: no te preocupes, varón, que viene sequía, pero yo soy tu proveedor. No te preocupes que van a venir tiempos difíciles, porque la sequía, hermano, trae mortandad, todo se muere, los árboles, no hay frutos, no hay nada, no hay agua. Pero hermano, cuando Dios nos llama y Dios nos señala, Dios lo que quiere que nosotros hagamos es confiemos en Él. Diga confianza. Dios quiere que tengamos confianza en Él y que le creamos. Dios le dice: viene sequía, pero no te preocupes, Elías, porque ya yo me he preparado un arroyo para que tú bebas. Oh, gloria al Señor. Pero mire, es que Dios tiene un sentido del humor tan poderoso que dice: pero hoy no termina, porque no vas a beber agua todo este tiempo. Me he preparado unos pájaros, unos cuervos, que aunque ustedes piensan, porque en la ley judía los cuervos son inmundos, los cuervos comen gusanos y son cuervos, son animales, son aves inmundas. Y Dios, en un sentido de humor, dijo: no te preocupes, porque también me he preparado unos cuervos que te traigan comida por la mañana y por la tarde. Oh, gloria al nombre del Señor. Que si Dios provee, Dios provee. Que cómo lo hace, yo no sé cómo Él lo hace, pero yo solamente confío y creo que Él lo va a hacer. Y siempre me he preguntado yo: ¿de dónde trajo esa carne? Traían esa carne, yo no sé, quién sabe, se la estaban quitando a los príncipes, a los reyes en aquellas ciudades. Pero hermano, si Dios tiene que usar a cuervos, o tiene que usar a quien tenga que usar para que nosotros seamos bendecidos, Dios lo hace, porque Él es el Dios que provee. Él es el Dios nuestro proveedor, el que hace lo que a nosotros muchas veces se nos hace tan difícil creer y confiar. Y cómo va a ser. Dios no quiere que en tu mente comiences a hacerte ideas de cómo Dios lo va a hacer. En esta tarde Dios quiere que termines con esas ideas. Es que Dios lo va a hacer así, no sé cómo. Mire, Dios no quiere que hagas ideas. De hoy en adelante no te hagas ideas. Dios quiere que confíes. Y Dios le dice a Elías: no te preocupes, que tengo esos cuervos que te van a sustentar de día y de noche. De día y de noche. Cuando se seca el arroyo, es que Dios es tan perfecto, es que no hay otro Dios como nuestro Dios, que dice: no te preocupes, que he hablado con una viuda. Mira, tú no lo sabes, pero yo me hablé con una viuda, y esa viuda, cuando llegues allí, esa viuda te va a dar de comer. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, es que Dios hace las cosas tan poderosas, que ya Dios tiene todo seteado. Dios tiene todo preparado para nosotros. No te preocupes, que ya yo hablé con una viuda, y vas a ver la gloria mía en este momento. Y la Biblia sigue hablando y nos enseña que cuando él está huyendo por el desierto, Dios le provee comida, porque le quedaba todavía largo camino.
Dios provee todo lo necesario para sus hijos. A lo mejor te dice, pero es que no tengo esto. Es que no es tu tiempo todavía. Es que Dios te va a proveer, pero a veces queremos que Dios nos provea lo que nosotros queremos porque queremos eso. Tenemos un capricho, es la palabra que buscamos. A veces tenemos ciertos caprichos y queremos, Dios quiere suplirte un carro, pero tú quieres aquel carro que vale más de lo que tú puedas hacer en tu vida. Alábalo en esta tarde. Ve que a veces Dios nos quiere bendecir y Dios está proveyendo, pero tenemos un capricho y queremos tal cosa. Dice, no, yo te voy a proveer, pero si yo te proveo ese carro de $500,000, ¿cómo lo vas a poder arreglar cuando se le rompa una llanta? Cuando los frenos se le dañen, ¿cómo lo vas a poder arreglar? Entonces, nuestro Dios es sabio y Dios nos va a proveer, hermano, nuestra capacidad. Alábalo en esta tarde. Alábalo, Dios te va a proveer a tu capacidad. Dios no te va a dar carga que tú no puedas llevar, iglesia, porque Dios es Dios. Y Dios sabe lo que nosotros podemos, hasta dónde podemos llegar. Escuche bien. Dios, hermano, nos provee. Dios proveyó a Pablo. Quiero que vayamos 1 Corintios 16, 17 para que usted vea que Dios provee más que comida, más que alimento, más que oro, plata. Dios provee más que todo eso. Dios es nuestro proveedor para todas las cosas. 1 Corintios 16, 17. Este versículo me ministró mucho y vas a ver por qué. Pablo dice: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos que han suplido vuestra ausencia. Mire, Dios va a traer gente para suplirle a usted emocionalmente. Aleluya. Mire, cuando hay gente que viene a nuestras vidas, se van. Y Dios la saca por un propósito, pero nos quedamos en shock. ¿Cómo se fue esta gente si yo los quería tanto? Dios también te suple para que Dios te bendice con gente, porque la ausencia de aquella gente te afectó, te hizo daño. Ahora Dios te suple gente que te van a confortar, que te van a ayudar y que te van a bendecir. Pablo dijo: me regocijo con la venida de estas personas. ¿Sabe que Dios ha traído y siempre sigue trayendo gente a nuestras vidas que nos ayudan, que nos confortan? Aleluya. Y Pablo dice: me alegro con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Gente que se fue, Dios mandó a otra gente y Dios suplió. ¿Ve que Dios suple no solamente billetes? Dios suple más que billetes. ¿Sabes qué? Y hay momentos que, escuche bien, hay momentos en nuestras vidas que el billete no va a valer nada cuando nos sentimos cabizbajo, triste, cuando alguien nos ofendió. El dinero no va a valer nada en ese momento, sino que Dios ahora suple a la necesidad nuestra con gente que nos va a amar, que nos va a bendecir, que nos va a levantar con palabras, que va a ayudarnos, que va a orar con nosotros. Ese es el Dios que conocemos, que no solamente nos suple en lo material, sino que ahora nos bendice, nos suple en lo espiritual, en lo emocional, en lo psicológico. Dios nos bendice, y por eso es que Dios en esta tarde, iglesia, Dios quiere que entendamos que Dios muchas veces ha querido suplirte en todas estas áreas y pensabas que no era Dios. Pensabas que tenías que ver alguna señal económicamente para que Dios viera que Dios te suplió. Mira, Dios te quiere suplir en todas tus áreas. Dios quiere una iglesia sana, una iglesia que esté sana, una iglesia, aleluya, libre de condenación, libre del pasado, una iglesia que sepa que Dios le provee en todas las áreas. Y para terminar, Dios proveyó en el monte Moría un cordero, y en el monte Calvario proveyó al cordero que quita el pecado del mundo. Denle un aplauso en esta tarde al Señor. Denle un aplauso fuerte, porque Él es Dios, nuestro proveedor. Yo quiero que estemos en pie en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Y si usted está en necesidad, escuche bien. Si hay alguien que no conoce a Cristo y quiere darle su vida a Cristo, este es el momento. Quiero orar por ti, queremos orar por ti. Alguien que quiera reconciliarse en esta tarde,
el Señor también está aquí. Él proveyó el Cordero perfecto, inmaculado, que quita el pecado del mundo. Todos hemos pecado. Estemos de pie, por favor. Esta es tu oportunidad. Si Dios te ministró, si estás en necesidad de algo por mucho tiempo, es tiempo que conozcas que nuestro Dios es un Dios que provee. Nuestro Dios es un Dios que provee. El Dios que yo he conocido desde niño, desde que me recuerdo, tengo memoria, he visto la mano del Señor. He visto como en mi hogar de niño Dios proveía. Vi los milagros del Señor, continúo viendo los milagros del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Si Dios te ha ministrado y sientes que Dios está pronto a proveerte, este es tu momento. Aleluya. Quiero los líderes que pasen, vamos a orar por estos varones en estos momentos. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad, por este día. A darle gracias al Señor por su misericordia, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande, porque Él es un Dios que todo lo sabe. Él sabe cuál es tu necesidad, Él sabe dónde estás necesitado, Él sabe si tú estás necesitando